Dicen que con los años una se vuelve más sabia, pero a veces solo aprendemos a vivir con las preguntas que nunca nos atrevimos a hacer. Mi nombre es Magdalena. Tengo 70 años y he vivido siempre en este mismo pueblo rodeado de cerros y juicios, donde hasta las paredes conocen los secretos que nadie dice en voz alta. Siempre fui la esposa de Julián, la hija de doña Teresa, la que va a misa con su rebozo negro y nunca se queja. Pero lo que nadie sabe es que llevo más de 5 décadas conviviendo con una duda que nunca me dejó en paz. ¿Qué pasó realmente con mi padre? Ignacio, mi papá, era un hombre recto, de manos rudas y alma buena. Nunca faltó el respeto a nadie, y menos a mí. Era el tipo de hombre que cargaba el mundo en los hombros, sin dejar de sonreír. Un día, cuando yo tenía apenas 18 años, se fue para nunca volver. Dijeron que fue por una pelea de tierras, que alguien de otro rancho le tendió una trampa. No hubo entierro, no hubo cuerpo, solo silencio. Y una madre que, de un día para otro, dejó de pronunciar su nombre. A los 21 años me casé con Julián. Mi madre lo presentaba como una bendición. Es fuerte, responsable y te quiere de verdad, decía. Y yo, que ya me había resignado a no hacer preguntas, acepté. Julián tenía una mirada firme, una voz segura y unos silencios que dolían. Pero en ese entonces me bastaba con que él no se fuera también. Lo que nunca le conté a nadie fue que, una noche antes de casarme, escuché algo que me heló el alma. Me había levantado a tomar agua, y al pasar cerca del corredor, escuché a mi madre y a Julián conversando, en voz baja. No entendí todo, pero hubo una frase que se me quedó clavada. Si ella supiera lo que realmente pasó, no podría casarse contigo. Me quedé inmóvil. El vaso temblaba en mi mano. Volví a la cama como si nada. Y al día siguiente me puse el vestido blanco y juré amor eterno. No pregunté. No lloré. No enfrenté. Me convencí de que había malinterpretado, porque era más fácil callar que arriesgarse a ver todo derrumbarse. Y así viví, por años, convenciéndome de que lo que oí no significaba nada, que no podía ser, que Julián era un buen hombre, que mamá solo me protegía, que mi papá quizá sí había sido víctima de otros. Me aferré a esa versión. La necesidad de tener un hogar me ganó. La culpa de dudar me consumía. Y así se me fue la juventud. Pero hace unos meses, durante una tarde cualquiera, una vecina, la misma que lava ropa ajena y siempre tiene historias ajenas que contar, soltó una frase que me hizo temblar otra vez. Estábamos hablando de cómo los hombres del pueblo siempre han sabido guardar secretos, y sin mirarme dijo: dicen que en los 70 desaparecieron a un hombre por negarse a vender su parcela. ¿No era tu papá uno de esos? Tu Julián trabajaba con los del norte, ¿verdad? No le respondí, solo sonreí. Pero dentro de mí fue como si el tiempo retrocediera. Esa noche en el corredor volvió a mi cabeza como un rayo, y algo dentro de mí, que llevaba años dormido, despertó. Desde entonces no duermo. Todo me parece sospechoso. Las ausencias de Julián, los murmullos que nunca quise escuchar, las cartas que mamá escondía, los silencios entre misa y comida. Me siento culpable por no haber hecho preguntas cuando todavía podía, por haber callado tanto tiempo, por haber criado a mis hijos sobre un suelo lleno de dudas. Ahora me doy cuenta de que el hombre con el que viví toda una vida, tal vez, tuvo algo que ver con la desaparición de mi padre. Y aunque duele, necesito saber. Porque el silencio también mata, aunque sea despacito. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de despertar, de mirar atrás y, por fin, atreverse a entender. Uno cree que está viendo la vida con los ojos bien abiertos,
hasta que un detalle mínimo cambia toda la escena, como una sombra que no habías notado, y de pronto te das cuenta que estuvo ahí todo el tiempo. Después de aquella conversación con la vecina, algo en mí cambió. No fue inmediato, pero cada día sentía que Julián me miraba distinto, o quizás era yo la que ya no podía mirarlo igual. Empecé a observarlo con distancia, como si fuera otro hombre. Me preguntaba cómo había sido capaz de vivir tantos años sin hacer las preguntas que mi alma clamaba por dentro. Empecé a revolver los rincones de la casa. No buscaba nada en particular, pero esperaba encontrar algo. Me volví a meter en el ropero viejo, el que había sido de mamá, y abrí cada cajón con más cuidado que nunca. Entre pañuelos y misales encontré una caja de madera del tamaño de una Biblia. Estaba atada con un lazo color vino. Cuando lo solté, mis manos temblaban. Adentro había cartas. Muchas. Cartas que mi padre le había escrito a mamá desde un lugar del norte, con fechas posteriores a su supuesta desaparición. Algunas estaban abiertas. Otras ni siquiera habían sido leídas. En una de ellas, mi padre decía: «No confíes en nadie, ni siquiera en Julián. Él tiene tratos con los que me amenazaron. Si algo me pasa, cuida a Magdalena. Ella no debe saber nada, pero tampoco debe quedarse con él». La respiración se me cortó. Sentí el pecho vacío y la garganta cerrada. Era como si mi padre hubiera gritado desde el pasado, como si me hablara con la urgencia de alguien que sabe que le queda poco tiempo. Lloré. No pude evitarlo. Lloré de rabia, de vergüenza, de no haber buscado antes. ¿Cómo pude vivir con un hombre que mi padre temía? ¿Cómo pude traer hijos al mundo con él? ¿Cómo pude quedarme callada cuando algo dentro de mí siempre supo? En los días siguientes, Julián notó mi distancia. Me preguntó si estaba enferma. Le dije que no. Me observaba más que de costumbre. Y entonces recordé otro detalle. Uno que por años no me había parecido importante. Una vez, muchos años atrás, llegó una carta dirigida a mí. No tenía remitente. Julián fue quien la recibió del cartero y antes de dármela, la guardó en su chaqueta. Dijo que era un error, que no era para mí, y nunca volví a saber de ella. Ahora me pregunto, ¿y si esa carta era de mi padre? Decidí hablar con el padre Luis, el párroco del pueblo. Él siempre fue cercano a la familia y fue quien me casó con Julián. Le conté que había encontrado cartas de mi padre. No le dije todo, solo lo suficiente para ver su reacción. Y fue entonces cuando noté algo. El padre Luis bajó la mirada. Sus manos temblaron ligeramente y murmuró algo que aún hoy me duele repetir. «Tu madre hizo lo que creyó mejor para ti. Ella también fue víctima». No pregunté más. No quise ponerlo en la posición de pecar con la lengua. Pero en ese momento supe con certeza que todos sabían que mi vida fue una mentira cuidadosamente construida para protegerme o para silenciarme. Esa noche, mientras Julián dormía, me levanté en silencio. Fui hasta el baúl donde él guarda sus cosas personales. Siempre me dijo que no debía meterme ahí. «Son papeles viejos del trabajo», decía. «Nada importante». Abrí el baúl, y lo que encontré dentro me cambió para siempre. Había un cuaderno con nombres, fechas y cantidades, terrenos, parcelas, apellidos de hombres del pueblo, incluyendo el de mi padre. Y junto a esa lista, una hoja doblada con una frase escrita a mano. «Ignacio no cede. Hay que presionarlo». Mi cuerpo entero se congeló. Ya no había dudas. Julián estuvo involucrado. Y no solo sabía lo que pasó. Él fue parte. No es lo que una escucha, es lo que una ya sabía, pero no se atrevía a aceptar. Marcela tenía los ojos apagados, como si llevara años viviendo a medias.
Siempre la recordé como una niña callada, hija del capataz del rancho donde trabajaba mi padre. Jugábamos juntas cuando éramos niñas, hasta que un día su familia desapareció del pueblo. Nadie explicó por qué. Nadie preguntó, como tantas otras cosas aquí. Simplemente se borraron. Ahora estaba frente a mí, en mi cocina, tomando agua con las 2 manos, como si le temblaran los recuerdos. Yo tenía 9 años, me dijo. Pero recuerdo esa noche como si fuera ayer. Sentí un nudo en el pecho. Mi papá llegó a casa con las botas llenas de lodo y sangre seca en el cuello de la camisa. No quiso cenar. Solo se sentó en Pont Matino, la silla grande, la de los domingos, y dijo: «Hoy hicimos algo que no se puede deshacer». Me quedé helada. No podía hablar. Mi madre lo miró con los ojos llenos de miedo. Continuó Marcela, y le pidió que nos fuéramos al amanecer, que no quería vivir donde los muertos no se podían enterrar en paz. Las palabras me cayeron como piedras. ¿Qué tiene que ver Julián en todo esto? Logré preguntar, aunque la voz me salió baja, como si me estuviera traicionando a mí misma. Marcela bajó la vista. Él estuvo ahí. Llegó después que mi papá, pero no con menos barro. Recuerdo que lo oí decir: «Ya no volverá a pararse sobre esa tierra». Y después... silencio. Mucho silencio. Mis manos sudaban. Me costaba respirar. ¿Cómo viví toda una vida con un hombre que pudo haber tenido algo que ver con eso? Marcela me tomó la mano. «Doña Magda, yo era solo una niña. No entendía todo. Pero ahora, al verte, al saber que usted tampoco tuvo respuestas, sentí que tenía que decirlo. Aunque me duela, no lloré. No frente a ella. Le agradecí, la abracé, y le prometí que su verdad no quedaría flotando en el aire como otras tantas, que yo haría algo». Esa noche no pude sentarme a cenar con Julián. Me encerré en el cuarto. Desde allí lo escuchaba mover los platos, arrastrar la silla, cerrar la puerta de la alacena como si nada pasara. Y fue entonces que lo sentí más lejano que nunca, como si no viviera conmigo, sino en una casa ajena que yo nunca conocí. Me senté en la cama con la caja de los papeles entre las piernas. Leí cada línea, cada firma, cada anotación. Y fue entonces que encontré algo que había pasado por alto. Una hoja doblada en el doble fondo. No tenía firma. Solo unas palabras, escritas a lápiz. A veces hay que sacar al árbol de raíz para que los demás no se pudran. Me estremecí. ¿Era eso lo que pensaban de mi padre? ¿Un árbol que estorbaba? Todo ese tiempo Julián me miraba como si yo no supiera, como si mi silencio lo protegiera. Pero esa noche, yo decidí romperlo. Me levanté con el primer canto del gallo. Preparé café, puse mis trenzas bien apretadas y lo esperé en el patio. Cuando salió con su sombrero en la mano y su paso de costumbre, le dije sin mirarlo: «Quiero saber la verdad, toda. No voy a callar más». Se detuvo. No preguntó por qué. No... fingió sorpresa. Y con una calma que me heló los huesos, respondió: «No todo se puede decir, Magdalena, porque hay verdades que matan». Pero yo ya no era la Magdalena de antes, y aunque temblaba por dentro, le respondí: «Pues que me mate, pero con la verdad. Hay verdades que no matan, pero envenenan despacito, hasta que una deja de ser quien era». Julián no me miró. Se sentó en la banca de madera, la misma donde tantas veces me pidió que le leyera los salmos. Se quitó el sombrero, lo giró entre las manos y suspiró. «No era para ti, Magdalena». Empezó con esa voz mansa que usaba cuando quería evitar una tormenta. «Todo lo que hice fue para protegerte». Esa frase me hirvió la sangre.
¿Protegerme de qué? ¿De saber quién era realmente mi padre? Me miró por fin, y sus ojos, tan gastados como los míos, no mostraban culpa, sino resignación. Tu padre no era el hombre que tú recuerdas. Lo interrumpí con rabia. No digas eso. Mi padre era justo. Nunca levantó una mano contra nadie. Nunca contra ti, corrigió. Pero contra los demás. No siempre. Fue así. Me quedé helada. ¿Estás diciendo que se lo merecía? Estoy diciendo que en este pueblo las cosas no siempre son como parecen. Ignacio se metió con gente peligrosa, les quitó tierras, manipuló firmas, hizo enemigos. Yo solo fui el mensajero. ¡El mensajero! Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me dolía demasiado. ¿Y qué llevabas en el mensaje, Julián? ¿Una pala? ¿Una cuerda? Yo no lo toqué, solo lo llevé, solo lo cité, solo cerré la boca. Y después cerraste los ojos, como si no pasara nada. Porque era más fácil, Magdalena. Porque tú no habrías soportado la verdad. Y tu madre. Ella ya sabía. Las palabras se clavaron como agujas. Mi madre. La mujer que me enseñó a rezar. La que decía que todo se paga en esta vida. La que me bendijo el día de mi boda. Sabiendo que me entregaba a un hombre que había sido parte del final de mi padre. Sentí náuseas, sentí rabia, pero también sentí vergüenza de mí, por haber amado a un hombre que no lo merecía, por haber criado hijos con él, por haber callado tanto. Me levanté sin decir nada. Fui al cuarto, abrí el baúl donde guardo mis mantas, saqué la fotografía más vieja que tengo de mi padre, la puse sobre la mesa del comedor, junto a la vela bendita, y recé. No por Julián, ni por mi madre, sino por mí misma, para tener fuerza, para no seguir permitiendo que el miedo hablara por mí. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Julián no dijo nada. Solo dejó el sombrero colgado detrás de la puerta, como todos los días. Pero yo ya no era la misma. Ya no podía serlo. A la mañana siguiente fui a ver al sacerdote del pueblo. No para confesarme, sino para preguntarle si había alguna manera de recuperar un terreno antiguo que estuvo a nombre de mi padre. «El de la loma seca», dijo abriendo los ojos. «Eso se vendió hace muchos años. Por tu marido y por tu madre». Me quedé en silencio. No lloré. Salí de la iglesia y fui directo al notario. Pedí una copia del acta, y ahí estaba. La firma de Julián, junto a una línea que decía: «Por ausencia prolongada del propietario original, se autoriza traspaso definitivo». Ausencia. No muerte, no desaparición. Solo ausencia. Como si mi padre hubiera decidido irse. Como si hubiera abandonado todo por voluntad. Esa mentira me dolió más que la verdad. Regresé a casa con los papeles en la mano. Los puse sobre la mesa. Julián los vio. Y no dijo nada. ¿Eso también fue por mi bien?, le pregunté. No respondió. Bajó la mirada. Y su silencio fue la confesión más brutal que jamás recibí. No busco venganza. Busco paz. Pero no una paz comprada con mentiras, sino esa que solo llega cuando una, por fin, dice la verdad en voz alta. Los días que siguieron fueron lentos, silenciosos. Cada paso que daba por la casa se sentía como caminar sobre recuerdos rotos. Julián seguía ahí, moviéndose como un fantasma que ya no sabía dónde meterse. Comía poco, dormía menos, y cada vez que me veía con los papeles en la mano, bajaba la mirada, como si tuviera miedo de lo que vendría. Pero yo ya no quería castigar. No me servía hacerlo sufrir. Lo que yo quería era romper el círculo de silencio que había envuelto mi vida por décadas. Una tarde reuní a mis hijos. Vinieron los tres.
Les preparé café de olla, pan recién horneado, y me senté frente a ellos con las manos entrelazadas, como quien se prepara a dar un sermón. «Tengo algo que decirles», empecé. «Y no es fácil, pero es necesario». Y les conté. Todo. No embellecí las palabras, no escondí la verdad. Les hablé del Julián que ellos conocieron y del Julián que yo descubrí. Les hablé de Ignacio, su abuelo, y de la historia que nunca pudieron escuchar. Les mostré la carta, los papeles, la anotación escrita a lápiz. Ellos se quedaron en silencio largo rato. El mayor fue Laponto el primero en hablar. «¿Y ahora qué, mamá?» «Ahora, hijos. Ahora yo descanso». Les dije que no pensaba denunciar, no porque él no lo mereciera, sino porque mi justicia no se encontraba en tribunales, sino en no mentirme nunca más. Ese mismo mes fui al registro de tierras. No pude recuperar legalmente el terreno de mi padre. El tiempo y las leyes no siempre están de nuestro lado, pero sí logré algo simbólico. Planté un árbol en ese suelo, un mezquite joven, justo donde papá solía sentarse conmigo de mocinatientaf, niña. Lo hice con mis manos, sola. Julián me miró desde la camioneta. No bajó. No dijo nada. Pero sus ojos estaban húmedos. Quizás por remordimiento, o por entender que el silencio que eligió proteger terminó destruyéndolo todo. Volví a casa y empecé a escribir. No para él, ni para mí, sino para mi nieta, la más pequeña. Quiero que algún día lea esta historia y entienda que la verdad no siempre llega temprano, pero cuando llega, libera. Hoy, a mis 70 años, camino diferente. Ya no bajo la cabeza. Ya no busco excusas para los otros. No me importa si me miran como la mujer que revolvió el pasado. Prefiero eso, a ser la que se tragó todo por miedo a estar sola. Porque al final, uno no se queda sola por decir la verdad. Uno se queda sola por callarla demasiado tiempo. Y yo ya no callo más. Ay, mijita, gracias por quedarte hasta el final de mi historia. ¿Y tú? ¿Desde dónde me estás escuchando? Me encantaría saber desde qué rinconcito del mundo me acompañas hoy. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, que aún tengo muchas verdades guardadas para compartir. Y si tú también tienes una historia que llevas en el alma, no tengas miedo de escribirla en los comentarios. Aquí te leemos con respeto, cariño y sin juzgar.